Estábamos en el ejercicio donde había que calcular en las 6 razones trigonométricas de este ángulo alfa en posición estándar, ¿verdad? Que no era agudo. Dijimos que lo primero que hacíamos era ubicar el punto B. Lo segundo, ubicar el ángulo de referencia. Tercero, sacar el triángulo rectángulo, que es ese de amarillo. Calculábamos la medida de la hipotenusa con esa fórmula. Y ya para encontrar las 6 razones trigonométricas, lo que hacíamos era, según el cuadrante en el que estaban, darle signo a las razones. Y lo que es, cuál es el opuesto, la adyacente a la hipotenusa, lo obteníamos del triángulo de amarillo. Entonces íbamos por aquí. Dijimos que seno era opuesto, que era raíz de 3 entre 2, entre hipotenusa, que era 1. Da raíz de 3 entre 2. Al revés de seno está cosecante. Entonces usted le da vuelta, pone el 2 arriba y el raíz de 3 abajo, la racionaliza y le queda así. 2 raíz de 3 entre 3. El coseno va a ser adyacente, que es 1/2, hipotenusa, que es 1. Entonces va a ser 1/2 entre 1 da 1/2. Y el menos sale de que está ubicado en el segundo cuadrante. Secante es al revés de coseno, entonces le vas a dar vuelta. Si aquí decía menos 1 sobre 2, aquí va a decir menos 2 sobre 1, que es menos 2. Finalmente llegamos a la tangente. La tangente es opuesto entre adyacente. Entonces, el opuesto es raíz de 3 entre 2. Entonces vamos a poner la raíz de 3 entre 2. Y el adyacente iba a ser 1/2. Entonces, si nosotros simplificamos eso en la cálculo, recomendación para simplificar eso en la cálculo. Ojo esto, si yo pongo así, la calculadora entendió. Vean lo que entendió la calculadora. Entendió que esto es una fracción grandota, una fracción mediana y una fracción chiquitita. Eso es lo que entendió la cálculo. Si yo lo pongo de esa manera. Para poderlo poner en la cálculo bien, habría que poner fracción. Se pone la fracción arriba y usted con la flechita baja hasta la última casilla y ahí coloca la otra fracción. Si no se quiere complicar la vida como yo, lo que usted va a hacer es poner fracción, que es raíz de 3 entre 2, y luego va a poner dividido, y luego va a poner la otra fracción, que es 1/2. Yo prefiero que lo pongan así porque evita errores. Eso evita un montón de errores. Aquí me da nada más raíz de 3. Entonces es menos la raíz de 3. Raíz de 3 es lo mismo que raíz de 3 entre 1. Entonces cuando yo le doy vuelta me queda un 1 arriba y una raíz de 3 en la parte de abajo. Si ponemos eso en la cálculo para que la cálculo racionalice, ven, si ponemos 1 arriba y raíz de 3 abajo, para que ella lo racionalice, nos va a dar raíz de 3 entre 3. El menos no me lo puedo quitar, ¿verdad? La raíz de 3 entre 3. Y esas serían las 6 razones trigonométricas. Seno y cosecante positivas y las otras 4 en negativo. Díganme si hay alguna pregunta hasta aquí. Ahí hemos encontrado las 6. Nos falta ahora el valor del ángulo en grados. Para encontrar el valor del ángulo en grados, lo que tenemos que hacer nosotros es escoger un ángulo. ¿Okay? Para poder calcular el ángulo en grados, decimos aquí, para calcular la medida en grados del ángulo,
Les voy a poner aquí entre paréntesis una D, que la calco tiene que estar en D, modo grados. Van a escoger una razón trigonométrica donde el ángulo esté positivo. Escogemos una razón trigonométrica que esté positiva. Lo acabo de decir mal, acabo de decir una razón trigonométrica donde el ángulo esté positivo, y no, es una razón que esté positiva. En este caso, la que está positiva es seno. Entonces vamos a elegir seno. Creo que alguien se durmió. Se está roncando. Ok, escogemos la que está positiva. Aplicamos funciones inversas. Aquí lo que vamos a encontrar no es el ángulo alfa. Siempre vamos a encontrar el ángulo de referencia. Pues vamos a encontrar el angulillo de referencia diciendo que es arco seno de raíz de 3 entre 2. Entonces vamos a decir que nuestro ángulo de referencia, nuestro angulillo de referencia, en la cálculo ponemos shift sen y vamos a poner raíz de 3 entre 2. Me da 60. Ahí me da exactamente 60. Si el angulillo de referencia nuestro vale 60, ya estamos listos. 90 más 60. Ah, bueno, no. No, 90 más 60 no. Más bien serían 180. 180 menos 60. Ajá. Entonces, lo primero que hacemos es escogemos una razón trigonométrica que esté positiva. Aquí me ha faltado. Para calcular el ángulo de referencia. Para calcular el ángulo de referencia. Ya tenemos el ángulo de referencia calculado. Entonces, ahora vamos a calcular la medida del ángulo según el cuadrante de donde está. Como el ángulo se ubica, o más bien termina en el segundo cuadrante, nosotros sabemos que alfa va a ser igual a 180. ¿Dónde está esto? Aquí. Sabemos que alfa va a ser igual a 180 quitándole el ángulo de referencia. En este caso, nuestro ángulo de referencia fue 60. Entonces, nuestro ángulo va a medir exactamente 120 grados. Ya les voy a poner el dibujillo para que se ubiquen. Esto uno se lo puede memorizar como fórmulas o bien puede aprender a analizarlo con lo que le están dando. Aquí. Recuerde que el ángulo que nosotros estamos trabajando está ubicado en el segundo cuadrante o está terminando en el segundo cuadrante. Entonces, nuestro ángulo alfa va a ser algo así. Va a ser algo así. Inicia aquí siempre, inicia aquí, termina aquí y va a ser este de aquí. Este es alfa. Nosotros sabemos que hasta aquí completa los 180 grados.
Entonces hasta ahí completa los 180 grados y ya sabemos que el ángulo de referencia, que es este, va a medir 60, entonces sería a 180 hay que restarle 60 para obtener la medida del angulillo de rojo, ¿verdad? Que es el ángulo alfa, que es el que nos están pidiendo desde hace rato. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Profe. Profe. Dime, escucho. No sé quién me está hablando, pero lo estoy escuchando. Yo, profe, ¿cómo sabe usted dónde va el punto raíz de 3 sobre 2 y así? O sea, para ubicarlo como en el triángulo. Ah, por los signos. Vea. Uh-huh. Fíjese por los signos. Usted sabe que este es el eje X y el eje Y. Entonces, a usted le dan un punto donde la X es positiva y la Y es positiva, se ubica aquí. X positiva, Y positiva. Está en el primer cuadrante. Si le dan un punto donde la X es negativa y la Y es positiva, se ubica en el segundo cuadrante. Tercer cuadrante, las dos son negativas. X negativa y Y negativa. Vea que yo realmente no ocupo poner exactamente dónde va el raíz de 3 sobre 2. Lo que ocupo es poderlo ubicar en el cuadrante en el que está. Aquí va a ser X negativa, X positiva y Y negativa. Y los triangulillos que siempre voy a formar, o sea, el triangulillo de amarillo, va a ser, si termina en el primer cuadrante, el triangulito amarillo va a ser este. Si termina en el segundo cuadrante, el triangulillo amarillo va a estar aquí. Si termina en el tercer cuadrante, entonces el triangulillo amarillo va a ser este. Y si termina en el cuarto cuadrante, va a ser así. Yo les dije a ustedes que se formaban como unas alitas de mariposa, ¿verdad? Aquí van a estar los ángulos de referencia. Siempre, siempre van a ser así. ¿Estamos? Listo, sí, gracias, entendido. Ok, con mucho gusto. Tercer ejercicio. Dice, hallar el valor de las 5 razones trigonométricas para un ángulo no agudo en posición estándar, cuyo lado terminal se ubica en el segundo cuadrante. Y se sabe que la tangente del ángulo da menos 3/4. Vean que aquí ya no me dan el punto. No me dan el punto. Pero ¿para qué era que servía el punto? Para dos cosas. Para ubicar el cuadrante y para tener los valores, ¿verdad? Que me estaban dando de si me estaban dando el cateto opuesto y el adyacente para yo encontrar la hipotenusa. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ubicar, no ubicamos el punto, pero sí ubicamos el ángulo, digamos, el lado terminal del ángulo. Ubicamos el lado terminal del ángulo. El ángulo de referencia. Obviamente el ángulo también. Y ubicamos sacamos el triángulo rectángulo.
Muy parecido a lo que hicimos antes. Nada más que antes era con un punto. Ahora es con otra información, pero lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo. Ay, no. Vamos a ver hacer algo aquí. Utilicé lo que no era, la herramienta que no era. Bueno. Sí, con razón me escribió diferente. Listo, entonces vamos a... Antes lo hicimos con el punto B. Ahora lo vamos a hacer con lo que nos están diciendo. Dice que el cuadrante donde se ubica el lado terminal o lado final, es lo mismo, va a ser el segundo cuadrante. Entonces es parecido como lo hicimos antes, ¿verdad? Es un ángulo parecido al de antes. Ese es el ángulo que nosotros estamos trabajando. Esto es nuestro ángulo alfa. Vamos a ubicar el ángulo de referencia. El ángulo de referencia va a estar aquí y vamos a ubicar el triángulo. El triángulo que estamos trabajando es este. El triángulo rectángulo es este de aquí. Vamos bien, ven que es básicamente lo mismo. Antes teníamos medidas, ahorita todavía no sabemos cuáles son esas medidas. Yo voy a ubicar ese triangulillo, así. Sabemos que este es el ángulo de referencia. Hasta aquí vamos igual, solo que antes sabíamos cuánto valían los catetos, ahora no sabemos. Ahora puede ser que nos estén dando una hipotenusa o puede ser que nos estén dando otra cosa. ¿Qué voy a utilizar yo para poder encontrar las medidas de esos lados? Esto que me están diciendo, que la tangente del ángulo es menos 3/4. Entonces, nosotros sabemos que la tangente del ángulo es menos 3/4. Para el ángulo de referencia es básicamente igual, nada más que se toma en positivo. Entonces aquí usted va a decir, bueno, tangente, pero ya para el ángulo de referencia va a ser en positivo, ¿sí? En positivo, y usted sabe que tangente es toda, o sea, el de arriba, 3, va a ser el opuesto, y el de abajo va a ser el adyacente. Si me estuvieran dando seno, seno sería opuesto sobre hipotenusa, entonces el numerador sería el opuesto, y el denominador sería la hipotenusa. Aquí vamos a ubicar, ya ustedes saben que el que está a la par es el adyacente, la hipotenusa siempre va frente al ángulo de 90 y este es el opuesto, el que tiene al frente. Entonces ya nosotros sabemos que el opuesto aquí va a valer 3 y el adyacente va a valer 4. Y si se fijan de aquí en adelante, ya el ejercicio se vuelve igual a lo que hemos venido haciendo. Entonces, ¿qué sería igual a lo que venimos haciendo? Ya que ahora hay que calcular cuánto vale la medida de la hipotenusa. Número 4. Calculamos el lado que falta en el triángulo. Antes, cuando me daban punto, siempre el lado que faltaba era la hipotenusa. Pero si aquí me están dando, por ejemplo, seno, me están dando opuesto hipotenusa. O sea que el que me falta es el adyacente, es un cateto. Entonces ahora lo voy a dejar como que calculamos el lado que nos haga falta. Aquí igual nos hace falta la hipotenusa, entonces vamos a utilizar la misma fórmula de antes. De hecho es el mismo ejercicio. Vean. No me diga que lo borré. Sí, qué lástima, lo borré. Pero toda perezosilla, se lo voy a copiar a este. ¿Ven? 3 y 4, ahí está. Vale 5. Por lo tanto, esto va a valer 5.
Así que las razones trigonométricas van a salir opuesto 3, adyacente 4, hipotenusa 5, y vamos a empezar a calcularlas, a ver cómo quedó aquí. Opuesto 3, no, es diferente, se parece a este ejercicio, tiene los mismos números, pero es otro ángulo. Entonces, mejor de 0. Como estamos en el segundo cuadrante, todos sentimos tantas cositas. Entonces, en el segundo cuadrante es seno y cosecante las que son positivas. Las demás van a ser negativas. Seno es opuesto sobre hipotenusa, o sea, 3/5. Entonces, cosecante va a ser al revés, 5/3. Coseno va a ser 4/5. Entonces, secante va a ser al revés, 5/4. Tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces ya me la habían dado de por sí, ¿verdad? Ya me la dieron en el ejercicio, pero yo la voy a apuntar igual. Menos 3/4 y cotangente va a ser menos 4/3. Espero que vayamos claros hasta ahí. Encontramos las razones. Y para ver qué más pide en el ejercicio. Nada más eso pide, no nos pide calcular la medida del ángulo. Si nos pidiera calcular la medida del ángulo, escogemos una razón donde el ángulo sea positivo, que en este caso sería 3/5. Voy a hacerlo muy rápido. Me pondría Chipsen de 3/5. Eso me daría 36,86. Y entonces al ángulo de referencia se lo tengo que restar a 180. Entonces 180 menos el ángulo de referencia y me da 143,13. No lo piden, pero ahí está, ¿verdad? 143,13. Acabo lamentablemente caerle encima a lo de la semana 12, pero me quedó el PDF. Este D es similar, a ver si lo tengo por aquí. Para avanzarlo un poquito más rápido. Por aquí. No, no está solucionado. Está solucionado hasta donde yo se lo solucioné. Ok. Bueno, voy a hacer ese
SD rapidito entonces para ver y luego vamos avanzando un poquito más rápido tal vez con las soluciones porque son las 7:10 y vamos un poquillo lento, siento yo. El ejercicio de similar, ¿verdad? No voy a usar tanto detalle a la hora de resolverlo. Entonces, similar, ubicamos en el tercer cuadrante. Entonces, lo primero que hago es trazar el plano. Trazo el plano cartesiano, más o menos. Ahí. En el tercer cuadrante significa que mi ángulo comienza por aquí y termina por aquí. Que el ángulo que estoy buscando o el ángulo con el cual estoy trabajando es este, pero mi ángulo de referencia va a estar aquí y el triángulo con el cual yo voy a trabajar, el triángulo rectángulo, es este de aquí. Entonces, para ese triangulillo rectángulo, sabemos claramente quién es el ángulo de referencia, que es el que se ubica en esta puntita. Este va a ser el ángulo de referencia. Como sabemos que coseno es -4/5, entonces vamos a saber que coseno del ángulo de referencia es lo mismo, nada más que en positivo. O sea, esta parte de aquí. Ah, no. Por aquí entonces sabemos que esto va a estar en positivo y sabemos que coseno es adyacente, hipotenusa. Entonces para este ángulo el adyacente vale 4. Adyacente vale 4. La hipotenusa vale 5. Hipotenusa vale 5 y nos hace falta el cateto opuesto. Para encontrar la medida del cateto, vamos a utilizar esta formulilla de aquí. Para encontrar la medida de un cateto, es aquí hipotenusa al cuadrado. Y aquí se pone un menos. Entonces la hipotenusa, en nuestro caso, vale 5. Aquí estamos encontrando la medida del opuesto. Y el adyacente valdría 4. Entonces nos va a dar 3. A ver si no estoy perdida. Tengo una cosita que corregir de la clase pasada. Ahorita me va a acordar José. Algo de que yo puse que, no me acuerdo si la A negativa yo puse cóncava hacia arriba o la A positiva puse cóncava hacia abajo. Algo así, un error que tuve ahí en un ejercicio para que lo podamos corregir y quede de una vez listo. Esto estaríamos obteniendo que el opuesto vale 3. Y entonces las razones trigonométricas las vamos a averiguar normales con averiguando el signo. Ven, vamos a averiguar primero el signo. Como todos sentimos tantas cositas, entonces tan es la que es positiva. Tan es positiva. Y por supuesto, entonces cotangente también es positiva. Las demás van a tener signos negativos. Esto es negativo.
Esto es negativo. Entonces, para calcular seno, seno es opuesto sobre hipotenusa, así que van a ser 3/5. Entonces, cosecante al revés, 5/3. Coseno va a ser adyacente, que vale 4. Hipotenusa 5. Secante va a ser al revés, menos 5/4. Tangente va a ser opuesto sobre adyacente, o sea, 3 sobre 4. Y cotangente va a ser al revés, 4 entre 3. Esas son las 6 razones trigonométricas. Bueno, ya nos daban una. Ahí tenemos las otras 5. Pero aquí están completas ya las 6. Las 6 razones trigonométricas para el ángulo que nos estaban pidiendo. Y nada más, ¿verdad? No nos pedían que calculáramos ni la medida del ángulo ni nada de eso. Entonces, esto era todo. Eso era todo lo que hay que calcular. Si nos hubiesen pedido la medida del ángulo, calculábamos con el ángulo de referencia y luego a 180 le sumábamos el ángulo obtenido. Pero no lo pedían.